Hola. Bueno, en este panel, en esta mesa, vamos a hablar de retos y oportunidades que nos presta, o que nos brinda pues, este nuevo concepto, ¿no?, de la economía del dato. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestros participantes. En primer lugar, y empezamos aquí por la derecha, está Álvaro. Álvaro es licenciado en Ciencias Económicas, Máster Executive MBA por el Instituto de Empresa. Lleva más de 20 años en ESRI, ayudando a la modernización de las administraciones públicas, colaborando con dar valor a la importancia del dato geográfico para la gestión diaria y en la toma de decisiones. Generando la transversalidad del dato, rompiendo silos de información y posicionando la tecnología al servicio del usuario como filosofía de autoservicio del dato, sin conocimiento ni experiencia previa. Apertura de la información a través de la experiencia y las necesidades de los usuarios frente a los proyectos tradicionales de aplicaciones de propósito específico. Gracias, Álvaro, por venir. Nos acompaña David Centeno. David es, o lo definimos como Tech Data Lover y Early Adopter, con más de 20 años de experiencia en gestión de equipos y proyectos relacionados con la innovación tecnológica en áreas como la movilidad, Smart City, salud, IoT y gestión de datos. Es miembro de la Junta Directiva del Clúster Big Data Madrid, participa activamente en las iniciativas del Grupo de Movilidad y es el encargado de gestionar el Grupo de Trabajo de Salud en el clúster, además de ser el representante del mismo en el Grupo de Trabajo de Datos de Salud en GaiaX. Profesional certificado en Data Management por Dama International, miembro del capítulo español Dama España, donde participa en grupos de trabajo de calidad de datos, valor, monetización del dato. Ingeniero informático y socio fundador de varias empresas tecnológicas que ayudan a la transformación digital en sectores de negocio. En este evento va a participar como socio fundador de Gantavi, empresa en la que ha desarrollado una plataforma tecnológica para gestionar el ciclo de vida del dato llamada Gantavi OnClick, con tecnología Big Data e inteligencia artificial que nos ayuda a gestionar la dispersión de datos y generación y repositorios unificados de datos, metadatos, a través de la automatización de diferentes procesos de extracción, carga, clasificación, transformación. O sea que en este panel de retos y oportunidades creo que nos vas a aportar bastante, ¿no, David? Elena García participa en el evento como miembro del clúster Madrid Health, presidenta de la Comisión de Innovación y directora de Sol High Hub, Centro de Innovación de Emprendimiento de Salud, impulsado por la Fundación San Juan de Dios. Sol es un ecosistema del que forman parte hospitales, centros sociosanitarios, empresas tecnológicas, farmacéuticas, universidades, sociedad civil, con el propósito de fomentar la colaboración y emprendimiento desde la innovación abierta. Es directora en medicina, especializada en gestión y evaluación de servicios sanitarios sociales, experta en gestión estratégica y liderazgo social por el IS Business School. Su trabajo diario es como nodo entre lo público y lo privado, entre la tecnología y la salud, entre lo tradicional y lo puntero, entre el ODS 3 y ODS 17, promoviendo el cambio y la transformación hacia el modelo colaborativo. Y para finalizar, nos acompaña Ramón García. Ramón es vicepresidente del CITED, del Clúster de Innovación para la Distribución Sostenible de Mercancías, asociación empresarial referente en la transformación de la logística urbana. Además, es el director general del Centro Español de Logística CEL, la asociación de referencia para la gestión de la cadena del suministro en España, vicepresidente de la Federación EAPIME y miembro de la Junta Directiva de European Logistics Association. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de gestión de la cadena del suministro, innovación, sostenibilidad, logística urbana, desarrollados en empresas de ámbito multinacional y asociaciones empresariales, desempeñando roles técnicos de gestión, proyectos, consultoría y gerencia. Desde 2001 colabora con diferentes universidades, escuelas de negocio y participa como ponente en encuentros de impacto internacional relacionados con la logística y el transporte de mercancías. Entonces, como veis, aquí tenemos pues unos participantes de este panel que cada uno está especializado en un determinado sector y dentro de este sector pues vamos a intentar que nos expliquen cómo ven el mundo de la economía del dato dentro de su sector. Entonces, Álvaro, si quieres lanzarte a hacer la introducción de qué es lo que nos vas a explicar.
Sí, bueno, básicamente nosotros enarbolamos la bandera del dato geoespacial, ¿no? Que es uno de los datos que bueno, pues tiene sus propias iniciativas desde una normativa que salió en el año 2007 en España, que a través de la LISIGE, pero que es un ecosistema, digamos, donde estamos exclusivamente los del mundo, ¿no? del mundo geoespacial, ¿no? Y estamos un poco apartados del resto de los datos, ¿vale? Y lo que intentamos desde RI es precisamente conseguir que el resto de los datos alfanuméricos pues siempre vayan con esa variable geográfica, porque siempre vamos a poder explotarlos, ¿no? De una forma mucho más intuitiva, sobre todo desde el carácter más ciudadano, y entender, ¿no? Mejor lo que es el contexto y para la toma de decisiones, ¿no? Una de las iniciativas en los últimos años, por ejemplo, con el tema del COVID, pues todo el mundo se familiarizó con los cuadros de mando, ¿no? En el que había siempre un mapa, por desgracia, ¿no? Donde ponía pues, la incidencia que había en cada momento, por ejemplo, pues en España, en cada una de las provincias, comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y el mapa, digamos, la experiencia que tuvimos nosotros fue con la Universidad Johns Hopkins, que fue el mapa que publicó a nivel mundial, en tiempo real, todos los datos de cobertura de la incidencia del COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos a tener experiencias tratando millones de datos en tiempo real y dándole esa facilidad de entendimiento que con un solo vistazo, ¿vale? A través de un cuadro de mando con un mapa en medio, pues podías ver exactamente cómo era la contextualización de toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues desde RI luchamos un poco porque todos los datos, sobre todo las administraciones públicas, vayan siempre con esa variable geográfica para que luego se puedan explotar de forma mucho más sencilla. Muchas gracias, Álvaro. David, dentro del mundo, tú que participas en el clúster de Big Data Madrid, también participas en el clúster de Madrid Health, ¿cómo ves, y de lo que se ha ido hablando durante estas sesiones, ¿no? Aquí se necesita compartir datos, ¿no? Sino que si cada uno tenemos nuestro silo de datos, difícilmente esto vamos a poder proporcionar algo con más sustancia, ¿no? Entonces, tú que estás trabajando, haciendo de nexo entre estos diferentes clases, ¿cómo lo ves? Pues bueno, primero agradecerle la invitación y bueno, creo que soy la única pyme que hay aquí, con lo cual puede ser un reto y una oportunidad en sí mismo. Yo lo veo como oportunidad, pero bueno, ahí lo dejo para que las pymes también existen en este ecosistema, que es muy complejo, pero yo creo que es una nueva oportunidad para, bueno, nuevos negocios y muchas cosas se está hablando aquí, ¿no? Y lo que decías, bueno, antes de gestionar y todo esto que estabas contando, yo creo que estamos hablando del futuro de Gaia X y demás, que ahora mismo vamos a decir que está en los papers pañales, y antes de empezar a compartir datos con el mundo, lo que tenemos es que organizarlo los de nuestras propias empresas, ¿no? Esto que estábamos hablando siempre de los silos que acaba de decir Álvaro, porque si queremos compartir datos y que cumplan con la normativa y toda la legislación y todo lo que estamos hablando, primero tendremos que ordenar la casa, ¿no? Esto primero gateamos, luego andamos, luego corremos y luego ya pues salimos ahí a jugar. Entonces, antes de ir a la Champions, que la Champions llegará, no sé si a 5 años, a 7, y que va a haber empresas y organismos que estén trabajando en eso, yo creo que tenemos que hacer esa transformación digital en nuestras empresas, donde ahora hay un montón de oportunidades con un montón de fondos, proyectos, kit digital, participar en PERTES o un montón de iniciativas en los que ayuden a poner, dijéramos, en orden la casa, ¿no? Y generar esas infraestructuras y ese ecosistema que necesitamos en interno, ¿no? Para no tener silos y silos y silos de datos, porque la realidad es que el mundo real, y antes creo que lo ha dicho Alonso y Mar, ¿no? Que el mundo va a 200 por hora y la administración, la regulación y demás va a 50. Entonces, cada vez esto va más rápido. Entonces, o tienes la casa organizada y con la tecnología, estructuras y sobre todo mucho las personas y procesos, ¿no? Para que suceda, o siempre vas a llegar tarde. Entonces yo creo que es interesante ver también esa parte, ¿no? La de hacia adentro. Estamos pensando hacia afuera de compartir, pero si es que no sabemos que tenemos que compartir y aparte tenemos la problemática que estaba diciendo antes de los datos, ¿no? Yo lo digo que todos somos Gollum, mi tesoro.
todo el mundo quiere los datos de los demás, pero nadie quiere compartir los suyos, que eso creo que lo ha dicho antes alguien en una de las sesiones, pero que es la realidad, ¿no? De el bien común y que compartir los datos por el bien de la humanidad, sí, pero los de los otros. Entonces yo creo que eso es una cosa que tenemos que pensar y ver cómo concienciamos en ese punto, porque si no, al final, esto ver Gaia X y compartir los datos, si no hay una tendencia a que esto suceda, y puede ser por el bien común o por la normativa o obligación legal. Y estamos en España, somos latinos y ya sabemos cómo funcionan las cosas. Que nos obligan o el bien común, ya sabemos cómo funciona. De todas maneras, estás comentando, entiendo que es una oportunidad, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad clarísimamente. Es una oportunidad brutal. Además, aparte hay un montón de dinero que yo creo que no somos capaces de movilizar ni entre la grande, la pequeña, las medianas y todos los que vengan. Y de hecho está afectando mucho al sector. De hecho, antes lo estábamos hablando en la entrada, ¿no? Que falta personal y talento. Porque al final, como el mundo global que estaba hablando Alonso, ¿no? Pues como puedo trabajar de aquí para UK o para Estados Unidos, que pagan 5 veces más, pues no tenemos gente suficiente para meter todos los proyectos que hay ahora mismo en el mercado. Y está llegando, como digo yo, el tsunami de la tecnología a todos los niveles, ¿no? Y está empezando, como esto parece, los robos de los jugadores de fútbol, pues está pasando también con el talento. Entonces yo creo que lo veo totalmente una oportunidad para todos, para las pymes, para los grandes, para los pequeños, para los medianos, para los chavales que están formándose. O sea, yo creo que estamos en la tormenta perfecta para poder aprovecharlo. Y de aquí invito a las pymes a que también se metan en estos líos. Yo puedo poner un ejemplo. Mira, nosotros gracias a estar en los clústeres y todas estas relaciones, pues vamos a participar en un PERTE del vehículo eléctrico, los otros proyectos que hay. Vamos a trabajar con Renault haciendo temas de tecnología y Big Data, que es lo nuestro, adaptándolo al tema de la movilidad, que es otro de los expertises que tenemos. No hubiera sido posible si no estamos en el clúster, porque no saben ni que existimos, por muy buenos que seamos. Entonces, animo a la gente a que participe en este tipo de clústeres e iniciativas, que participe, no que se apunte, que son cosas diferentes. Una cosa es apuntarse para estar y otra cosa es participar activamente y tirar. Esto es como las relaciones, ¿no? Siempre tiran los mismos y es complicado, porque al final los mismos se cansan. Entonces, se agradece esa vía nueva y que venga gente a aportar, porque al final, desde la honestidad de trabajar y hacer las cosas por el bien común, inherentemente en el medio y largo plazo, pues salen oportunidades. Seguro que saldrán, seguro. Retos y oportunidades en el mundo de la salud, Elena. Bueno, yo en primer lugar agradecer la participación, pero además agradecerla que en un contexto tan tecnológico se dé voz a la parte también de salud y social, ¿no? Porque yo, bueno, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la fundación a la que represento, es una entidad sociosanitaria, ¿no? Y la parte social también la quiero poner de relevancia porque parece que la salud, cuando hablamos de tecnologías y las oportunidades en salud, es solo la salud, ¿no? Pero está toda la parte de derivación sociosanitaria, del mundo de la discapacidad, del mundo de la salud mental, que mueve mucho dinero y que es como que eso no existe, ¿no? Que están solo los hospitales, las enfermedades crónicas, ¿no? Y entonces para mí pues es un privilegio poder compartir. Las ponencias anteriores han puesto sobre la mesa muchas de las cosas que nosotros trabajamos desde Soul como centro de innovación, y que estamos trabajando también en la Comisión de Innovación del clúster, ¿no? Que una de ellas, para mí la más importante, es el valor. Cuando hablamos de transformación digital y de desarrollo de tecnologías, de inteligencia artificial, de algoritmos, nos olvidamos de para qué lo hacemos, ¿no? Y luego el fracaso estrepitoso de las startups, que hablan de un 80-90%, ¿no? Que no superan los 5 años, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues porque no ponemos a las personas, a las entidades en el centro, ¿no? Y no entendemos qué valor quieren que les provoquemos, ¿no? Que les ayudemos a conseguir.
ni cómo podemos transformar las relaciones, ¿no? Entonces, eso desde la parte de las empresas tecnológicas en el ámbito de salud es fundamental, ¿no? Que deis voz a las organizaciones de pacientes, a los hospitales, a las sociedades, porque nuestra experiencia en Soul, cuando involucramos a todos estos diferentes agentes, ¿no? Es que son necesarios espacios donde poder compartir las necesidades de cada uno y no solo los datos, ¿no? Soy el Gollum de mis datos, sino también de mi tecnología, no me vayas a robar, ¿no? Nosotros defendemos que hay que trabajar rompiendo silos y generando modelos de negocio colaborativos, ¿no? Las entidades sociales, las entidades de salud tienen muchísima información, mucho conocimiento y mucho que aportar, ¿no? No solo tienen que ser los que cedan los datos para que otros desarrollen modelos de negocio, ¿no? En el ámbito de salud, en el 2030 se dice que va a aumentar 5 millones la población de mayores de 65 años. En el 2050 esa cantidad se espera que se duplique y el sistema es insostenible. Con lo cual, los retos que aporta el Espacio Europeo de Datos son brutales, pero hay que tener una casa bien ordenada, lo primero, ¿no? El principal reto para mí, para todos, es la falta de estandarización en el ámbito de la historia clínica digital, ¿no? Diferentes códigos, diferentes lenguajes, diferentes formas de organizar los datos y eso dificulta el compartir, ¿no? Y para eso tenemos que estar abiertos a hablar entre todos, ¿no? y ponernos con ese foco. Y por otro lado, de toda la parte de, bueno, tres, ¿no? Digamos, hay una parte que cuando hablamos de tecnología y salud, nos olvidamos que es el dato no estructurado. Las experiencias que hay de datos abiertos están relacionadas con actividad asistencial, con procesos asistenciales, tantos pacientes con COVID, tantos diagnósticos, tales tratamientos, ¿no? Pero no qué pasa, ¿no? ¿Qué explica? ¿Qué hay por detrás de todo eso? Se estima que el 80% de la información que hay en las historias clínicas electrónicas es lenguaje no estructurado, donde es fundamental entender el lenguaje en el que hablan las personas, los procesos cognitivos que hay por detrás de esas redacciones, ¿no? de ese texto que se involucra y toda la conexión con las personas, ¿no? Los pacientes no tenemos COVID. No tienes COVID, eres una persona que vives en un contexto, que tienes una cultura, que haces una actividad, ¿no? Y esos otros datos están abiertos, ¿no? Es decir, imaginaros el potencial de poder cruzar datos abiertos de salud global en un enfoque que ahora mismo, o sea, Lancet ha abierto una línea editorial en salud global, ¿no? Salud planetaria. ¿Por qué? Porque el 60% de las enfermedades se explican por problemas medioambientales o temas socioeconómicos, ¿no? Nosotros como ciudadanos compartimos, lo han dicho antes, muchísimos datos en aplicaciones, los wearables, aplicaciones de ejercicio, de nutrición, ¿no? Y eso está todo por ahí, que si pudiéramos meterlo en una coctelera permitiría que la tecnología, los algoritmos fueran mucho más precisos, ¿no? Nos permitieran explicar y predecir y cambiar el modelo de una medicina reactiva, como la que tenemos ahora, a una medicina proactiva, ¿no? Poder adelantarnos también a la planificación. Con lo cual hay dos partes, ¿no? Una, la más directa, ¿no? El poder atender a los pacientes de una manera más eficiente, pero también ese uso secundario de los datos, donde la gobernanza, la ética, los aspectos legales son fundamentales para poder desarrollar tecnología que realmente aporte valor a las personas, pero también a los profesionales, ¿no? Y bueno, pues creo que ahí el reto es en que cada uno desde su casa identifique las necesidades, que sepamos poner realmente a las personas en el centro y entender cuál es el modelo. Nosotros hablamos siempre de transformación, ¿no? Cuando hablas de impacto no es cuántos algoritmos hemos desarrollado o cuántos fondos europeos hemos captado, sino cuánto has sido capaz de transformar. Y cuando detectas el propósito, la necesidad que hay detrás de lo que quieres hacer con los datos, ¿no? Ser capaz de conectar con aquellos que están con otros players, ¿no? Y para eso, desde la Comisión de Innovación del Clúster de IGEL, lo tenemos clarísimo, ¿no? Que nos hemos especializado en esa parte de matchmaking que decimos.
donde poder conectar oportunidades con gente que está haciendo cosas similares, ¿no? Un ejemplo son ellos, pero creo que no solo con el clúster de Big Data, sino con el resto de clúster, incluso con el de alimentación, hay oportunidades pues muchísimas, ¿no? Y ahí hago un poco de spoiler, porque el jueves os invito a que os conectéis o acudáis aquí a la nave, al evento de Demo Day del clúster, porque vamos a presentar una plataforma que favorezca la conexión de oportunidades entre necesidades de empresas del sector, de hospitales, de sector social. Lo lideramos desde el clúster, ¿no? Pero con el objetivo de que sea abierto, ¿no? Un Tinder, digamos, de la relación, Tinder interclúster, ¿no? Porque no nos conocemos y al final una tecnología que está aplicada al mundo del transporte se puede perfectamente trasladar al mundo de la salud o al mundo de lo social o al mundo de la alimentación, ¿no? Solo que hay que generar estos espacios más allá de las reuniones presenciales donde nos podamos conocer e interactuar. De todas maneras, no estás como invitada, estás como parte fundamental del clúster. Al final, la tecnología no tendría sentido si no tuviésemos un vertical de salud, no tuviésemos un vertical de movilidad, un vertical de industria. La tecnología por la tecnología no sirve para nada. Entonces, aquí eres... La tecnología es el medio, simplemente. Correcto, correcto. Gracias, Elena. Ramón, tú que estás en el mundo de la movilidad, de la logística, del transporte, ¿nos vas a hablar de metaverso? Sí, pero bueno, si querés eso después, ahora comenzamos también haciendo una... Vamos a empezar por el principio. Y bueno, a mí sí me gustaría un poco responder lo mismo que los compañeros al respecto de las oportunidades, ¿no?, de los datos en un sector como el logístico. Yo creo que en nuestro sector no estamos ahora mismo hablando de una oportunidad, sino de una necesidad. O sea, la gestión logística tiene muchas definiciones, pero fundamentalmente a mí una que encaja muy bien hoy con lo que estamos hablando, yo la logística la definiría como una gestión de la información, espacio y tiempo. Con lo cual, al mismo tiempo, como estaba comentando, pues es que los datos son imprescindibles para nuestra operación. Y coincido con Elena plenamente en cuáles son los retos que tenemos fundamentalmente. Y además no es nuevo, o sea, no es que ahora de repente en el ámbito logístico nos hayamos dado cuenta que haya que empezar a compartir información. Lo que ha pasado ahora es que la tenemos que compartir con más gente, ¿no?, porque tenemos retos adicionales. Entonces, para que funcionen las cadenas de suministro, desde toda su historia hemos tenido que compartir datos entre los diferentes agentes o eslabones que participan en la misma. Y ahora se nos viene un reto adicional y es que bueno, pues hemos incorporado dos variables más. Bueno, una ya está bastante incorporada, pero digamos que cada vez le estamos sacando más filo, que es la eficiencia y la sostenibilidad. Y eso hace que necesitemos compartir o colaborar, ¿no?, entre diferentes agentes de la cadena de suministro y ya no solamente entre nosotros, sino además con nuestro contexto y nuestro entorno. Y eso, bueno, pues lo que nos está marcando es el reto fundamental, es que nos hace falta dos aspectos a trabajar exhaustivamente. Uno es la estandarización, porque al final si queremos trabajar todos los que participamos en las cadenas de valor y compartir información o compartir datos, vamos a distinguir entre dato e información, a compartir datos para generar una información valiosa, tenemos que determinar o definir todos cuáles son los datos, dónde están, quién los proporciona, cómo se dicen, ¿vale?, para que eso nos sirva para tener una información valiosa para los diferentes ámbitos de gestión, que son muchos en el ámbito de la logística. Y la segunda, pues construir las tecnologías que nos ayuden a que todo esto pase, ¿no?, esas tecnologías que nos permitan trabajar de manera colaborativa. Y esto, bueno, pues se me ocurren muchos contextos de actuación. Antes hablabas de la movilidad, pues en el ámbito urbano, antes comentaba Elena que en el año 2030 era cuando íbamos a tener un porcentaje muy alto de la población envejecido. Bueno, pues eso es un dato que para el sector logístico, para la movilidad urbana, nos interesa mucho. Porque tenemos que ver si eso lo juntamos con el e-commerce, lo juntamos con el Horeca y lo juntamos con un montón de consumidores de espacio público. Tenemos que tener en consideración que las ciudades tienen el tamaño que tienen y al final lo que tenemos que conseguir es gestionarlas de la manera más eficiente posible, como en el contexto urbano. Y muchos demandantes de movimiento y de movimiento domiciliario de mercancías o de asistencia, al mismo tiempo, pues no pueden trabajar de manera descoordinada. Y esos datos actualmente no los tenemos.
Entonces, bueno, pues hay una multitud de fuentes de datos que hay que crearlas, hay que estructurarlas y hay que compartirlas para poder trabajar en esa ciudad del futuro en la que tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos, ¿no? Y eso, bueno, pues es uno de los foros o focos en los que ahora mismo, pues desde nuestro clúster, desde CITED, estamos tratando de trabajar, ¿no? En que nos pongamos de acuerdo en qué datos son los que nos hacen falta para poder gestionar adecuadamente la movilidad urbana en el ámbito profesional. O sea, que hay que combinarla también con la movilidad de personas. Pero en el ámbito profesional, que nos están tomando decisiones diferentes administraciones al respecto de qué tenemos que hacer o cómo podemos hacerlo, pues nos gustaría que todos pusiéramos encima de la mesa qué es lo que se mueve, por dónde se mueve, quién lo mueve, y a partir de ahí pudiéramos tomar decisiones adecuadas de cara a cómo coordinar o colaborar o compartir esos recursos que hacen falta para que podamos llevar a cabo todas estas tareas. Y yo creo que ahora mismo pues, el reto está precisamente en eso, ¿no? En toda esa, aflorar todos esos datos que nos permitan hacer una gestión colaborativa de los recursos. Y ahí tenemos que participar un montón de organizaciones, las administraciones públicas, las empresas del sector logístico, los cargadores, diferentes organizaciones también, y ponernos todos de acuerdo en cómo definir esa información, dónde va a estar y la gobernanza de la misma. Porque si no, no vamos a poder avanzar en ese uso colaborativo de los recursos de una manera que, digamos, que tenga sentido, vamos a decirlo así, ¿no? Y si quieres, en la próxima intervención hablamos del metaverso. Vale. Una pregunta, Ramón. Sí. Estamos hablando, ya lo ha apuntado David antes en la compartición, ¿no? Que está aquí el gran... ¿Quién comparte y por qué tengo que compartir, ¿no? La administración pública está claro que es su deber y es su función hacer esta compartición de datos con la plataforma tecnológica que sea necesaria. ¿Cómo convencemos a la empresa privada de que tiene que compartir para ganar más? Pues mira, pues yo empezaría diciéndoles a las administraciones que nos pidan todos los mismos datos y los organicen igual. Porque si a cada organización, para conectarse con un ayuntamiento, con la comunidad, con el Estado, con todos los que se tienen que comunicar, los estándares son distintos, la información es diferente, se almacena en sitios distintos, pues nos lo pone muy cuesta arriba. Pensad que en el ámbito de la cadena de suministro de la logística, nuestras empresas trabajan en todo el territorio nacional y muchas además a nivel europeo. Yo creo que un primer paso es, digamos qué datos hacen falta, pongámoslos todos igual y pídamelos usted de una manera sencilla, porque si no me está generando sobrecostes. Luego, a partir de ahí, en el momento que esto sea sencillo, pues vamos a ver qué aplicaciones puede tener o qué ventajas voy a poder obtener. Bueno, pues en esa segunda derivada, una vez que podamos tener esa información, yo creo que a todos en el ámbito de la logística es que esa información nos interesa para poder funcionar. A mí me interesa, por ejemplo, si yo soy una empresa que carga mercancía, me interesa saber otros que quieran cargar mercancía en las mismas rutas. O porque podremos ponernos de acuerdo para poder tener el camión más lleno o el vehículo de transporte más lleno. O cuando va a haber problemas, por ejemplo, no sé, en el ámbito del tráfico, pues no sé, si yo estoy organizando una ruta de transporte, me interesa saber si hay fiestas en el barrio de Aluche. Y tengo que ser capaz de tomar la información de manera sencilla. O multitud de cosas que se nos pueden venir a la mente. Entonces, el hecho de que esa información esté ahí nos puede ayudar mucho a podernos planificar mejor y organizar mejor. Y ahora mismo muchas veces hablamos, y esto yo lo digo en muchos foros, parece que la sostenibilidad en el ámbito de la movilidad urbana se ha inventado el vehículo eléctrico y con el vehículo eléctrico ya todo es sostenible. Lo más sostenible es lo que no se hace de manera innecesaria. Y para poder hacer cosas necesitamos datos y necesitamos información y cuanto antes mejor para poder planificar. Eso es lo más sostenible. Luego ya lo que lleve, si es el vehículo eléctrico ya la repanocha. O sea, ya es fenomenal. Gracias, Ramón. Álvaro, desde R, ¿cómo estáis materializando explícanos algún proyecto, algún ejemplo? ¿Trabajáis más hacia lo que es, con esta nueva economía del dato hacia afuera, a buscar nuevos ingresos, a fidelizar clientes, o miráis más hacia adentro, a la optimización de procesos dentro de la compañía con todo este mare magnum de datos que vamos a conseguir? Vale, un poco por contextualizar, ¿qué hacemos en ERRI? ¿No? Porque somos una empresa de tecnología y hacemos muchas cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una línea de negocio que es la que se nos conoce tradicionalmente, que es lo que nosotros llamamos el sistema de registro, que es el mundo más cartográfico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Donde, bueno, pues todos estos temas de movilidad, etcétera, bueno, pues ofrecemos siempre mucha tecnología en ese aspecto, ¿no? Pero luego tenemos dos mundos más, ¿vale? Que es un poco el contexto en el que estamos hablando ahora. Uno es el sistema, digamos, de conocimiento,
conocimiento, que es todo lo que tenga que ver con la parte de Big Data, esa parte de Data Science, etcétera, en nuestro caso siempre geográfico, ¿vale? Y el tercero, que es el sistema, digamos, de colaboración, ¿no? Que es la ruptura de esos hilos que estamos hablando, sobre todo hacia el exterior, ¿no? Entonces, en ERRI estamos poniendo foco en juntar los tres mundos, ¿vale? Que parece muy fácil decirlo, pero es bastante complicado hacerlo en el día a día, ¿no? Es decir, tenemos clientes en un foro concreto, que es ese sistema de registro, pero tenemos clientes que están en ese otro ámbito, ¿no? Del sistema de colaboración, pero resulta que no tienen el dato geográfico que ofrecer, ¿no? Entonces, estamos ahí en esos tres mundos luchando, ¿no? El esfuerzo que hacemos, bueno, pues fundamentalmente es hacia afuera. Fidelizar clientes, evidentemente, es lo que se ve una compañía que intenta siempre dar mejor servicio a sus clientes y ofrecer que esos tres mundos coexistan en uno solo, ¿no? Y, evidentemente, pues algún proyecto así, bueno, pues más o menos novedoso, pues hemos hecho dos proyectos, estamos trabajando en dos proyectos. Uno que fue el hacer un estudio de la brecha digital para ver el despliegue de banda ancha que podía tener el sector agroalimentario, ¿vale? Es decir, todo lo que son las explotaciones agrarias en España, y tuvimos que procesar todos los datos que había, en este caso, tanto públicos como que podían manejar internamente algunos de los ministerios, para ver cómo las explotaciones agrarias tenían acceso o no a cobertura de banda ancha o cobertura móvil, ¿no? Para ver el grado de digitalización que podían luego implementar en sus explotaciones agrarias, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo hicimos con el Ministerio de Agricultura y es un proyecto bastante chulo, pero con un hándicap de procesamiento de datos importante, ¿no? Y otro proyecto que estamos trabajando, en este caso con el Ministerio de Economía estamos colaborando, es con todo el portal de ayudas que están estableciendo para la digitalización y la puesta en marcha de cobertura de banda ancha a nivel nacional, ¿no? Para evitar precisamente esa brecha digital que estamos hablando antes, pues sobre todo con fondos europeos, para poder dotar de la mayor conectividad posible en todo el territorio nacional del acceso a las mejores comunicaciones posibles, ¿no? Teniendo en cuenta que exista alguien en ese lugar o que va a existir alguien en ese lugar en los próximos años. Los proyectos de subvenciones duran, digamos, 3 años y anualmente se lanza una convocatoria para los próximos 3 años para que las operadoras puedan pedir esas zonas de despliegue, ¿no? Entonces, bueno, pues son proyectos de tratamiento de datos importantes. Hasta ahora jamás en ninguno de esos ámbitos de trabajo se había utilizado la variable geográfica y, bueno, pues estamos consiguiendo que con esa bandera de empezar a utilizar lo geográfico como forma de conocimiento, pues estamos consiguiendo, ¿no? que se pueda vertebrar realmente una España más digital. Muy interesante, Álvaro. David, explícanos Health One Click, ¿qué es? ¿Qué reto vio y qué oportunidad está trabajando? Pues Health One Click pues, ha surgido en el último año pues, de estar explorando otros mundos, ¿no? Aquí cercanos al clúster de salud y con otro de los socios fundadores que pertenece a la junta del MADE Health. Y decidimos pues, bueno, tirarnos a la aventura porque al final nosotros tenemos tecnología que es transversal y al final es independiente del sector de negocio, ¿no? Y conocemos mucho de movilidad, pero de salud pues ni flowers, ¿sabes? O sea, en salud sabemos pero sí sabemos como usuario cliente, que es la parte de visión que sabemos qué es lo que queremos. No sabemos cómo hacerlo, pero sí que sabemos lo que queremos, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos a explorar y al final, pues hablando con toda la gente, pues nos damos cuenta, como siempre, que el 80% de los problemas todos son iguales, que es de gestionar, gobernar y unificar la información y los datos en todos los silos que hay, aplicarle tecnología y los que saben de salud, ¿no? Hay que juntarse con ellos para saber qué problemas tienen, que son los que saben del negocio, ¿no? Y claro, nos ponían problemáticas que ellos decían, esto es un problema, claro, es un problema para ellos, para los de tecnología, ¿no? Esto que cuando estaba hablando la Elena es que tienen datos no estructurados en el expediente clínico, porque claro, es que el médico hace de médico. El médico no quiere ser de administrativo y rellenar campos y desplegables. Va al campo observaciones, como todos los software de todo el mundo, y pega ahí su parrafada. Traca. Bueno, o un audio sí se puede hacer. Y ahí es donde está la enjundia. Y claro,
todo el mundo se pelea porque quiere tener esos datos estructurados y eso es tecnología, eso está más que avanzado, eso es en NLP, etcétera. Entonces, claro, empezábamos a ver un montón de sinergias, o bueno, lo que hablaba el otro día más, hablaba con Ramón, creo, del hospital, ¿no? Que estaban contándonos proyectos y digo, pero si es que esto en logística es igual, ¿no? De optimizar pues las camas, pues es como optimizar los vehículos o optimizar los espacios, y decías, bueno, pues puede tener sentido, ¿no? De decir, oye, nosotros tenemos expertise de otros ámbitos, tenemos tecnología, de hecho, y dijimos, bueno, creo que es una oportunidad de negocio, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, el reto oportunidad, pues bueno, para nosotros vemos como una oportunidad. Hemos incorporado a ingenieros biomédicos al equipo para que también hagan un poco más de interfaz cuando habla con la gente de sanidad o temas sociales y demás, y que te hablen el mismo idioma, porque si no los técnicos son muy técnicos y complicado. Bueno, y la verdad es que pues estamos contentos porque bueno, van saliendo proyectos, iniciativas y creemos que es. Y aparte porque también estábamos involucrados ahí porque queríamos esto que estábamos hablando, ¿no? De queremos ayudar al mundo mundial y a la humanidad y la paz mundial, pero ganar dinero y pagarle las nóminas a los empleados que tenemos. Y entonces ahí se aunaban esos dos mundos y bueno, la verdad es que estábamos contentos. Tenemos expectativas, tenemos varios proyectos y expectativa de tener más proyectos en este ámbito. Y la verdad es que, bueno, y aprendiendo, que eso es lo interesante, ¿no? No pensaba que iba a ser. Hace un año no tenía ni puñetera idea de cosas de salud y ahora, pues bueno. Y al final yo creo que llegamos con una mirada fresca totalmente diferente y que cuando sumamos, o sea, es exponencial. Porque claro, llegamos y le damos la vuelta a la tortilla porque ellos están enfrascados en cosas técnicas que a lo mejor que no comprenden, y le dicen, no, esto es fácil, olvídate de esto. Y dice, así. Y entonces avanzamos mucho más rápido. Gracias, David. Elena, antes lo has avanzado, el tema crítico, ¿no? De la salud, la historia clínica. ¿Cómo nos va a ayudar este espacio de datos sanitario europeo? ¿Nos va a ayudar? ¿No nos va a ayudar? Esa normativa que hay que poner. Tengo fe en que sí, porque si no. A ver, yo creo que en primer lugar va a ayudar al ciudadano. Lo que pasa es que aquí entran dos patas que se han comentado antes, la educación y la sensibilización. No estamos preparados para pensar de esa manera y los profesionales sanitarios que se están formando tampoco, ¿no? Por eso nosotros, una de las patas fundamentales de Soul como centro de innovación es la formación. Crear esos espacios de aprendizaje sinérgico entre tecnólogos y profesionales de la salud para que entiendan qué se les puede pedir, ¿no? Porque si no, nosotros estamos en lo nuestro, pero también es importante hacer de traductores, ¿no? Yo cuando decías en la presentación, yo me siento traductora entre el mundo de la tecnología y la salud, pero el ciudadano tiene que entender que esto es una oportunidad y entender cómo esos niveles de seguridad que nos va a ofrecer el espacio europeo, ¿no? Cómo ese manejo del dato, esa gobernanza, ese ahora comparto, pero te comparto contigo y contigo no, o ahora no quiero compartir, ¿no? Es una oportunidad porque todo lo hemos vivido, ¿no? Estamos en la sanidad pública, estamos en la privada, ahora nos vamos a otra comunidad autónoma o me voy a otro país de Europa y nadie sabe nada sobre mí. Y es algo tan sencillo como, yo lo he vivido lamentablemente hace 2 semanas, ¿no? Mi madre en un proceso posquirúrgico estaba en un centro de rehabilitación, pierde el nivel de conciencia, la llevan a urgencias y nadie sabe qué le pasa. Nadie sabe quién es, qué patologías tiene, porque no se puede conectar, no es su hospital de referencia. Entonces, ya para ahí me parece brutal la oportunidad, ¿no? Pero luego el poder unir al resto de datos que nosotros estamos generando, ¿no? Porque al final yo genero datos en un hospital, en otro, en atención primaria, me genero yo mis propios datos en mi teléfono inteligente, en los dispositivos wearables, ¿no? Y si eso lo pudiéramos, lo adelantaba antes, ¿no? Eso si lo pudiéramos mezclar sería mucho más potente, ¿no? Pero luego para toda parte de investigación y de innovación, el desarrollo de fármacos, de nuevos devices, aceleraría el proceso, ¿no? El ensayo clínico controlado, aleatorizado, ¿no? Que es como el estándar, ¿no? El gold estándar en investigación, seguirá siendo, ¿no? Pero es verdad que estamos pivotando, ¿no? Sobre la utilidad del real world data
para poder avanzar en investigación, porque realmente analizamos mucho más, ¿no? O sea, en los ensayos clínicos el entorno es tan controlado que luego no se representa tanto la realidad de la población, y entonces ahí hay una oportunidad de poder hacer ensayos mucho más rápido, de ser más ágiles en la captación de pacientes, ¿no? que aporten datos y en que se mantengan esa aportación de datos. Pensar que en un ensayo clínico a lo mejor dura 4 años, puedes tener una muestra inicial de 500 sujetos, pero tener una pérdida de pacientes que te van aportando datos grande a lo largo del tiempo, ¿no? Y si a nivel estadístico se dice que cuando pierdes el 15% de los pacientes la muestra no es representativa, imaginaros, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en ser adherentes a que los ciudadanos o los pacientes nos den los datos, ¿no? Y devolverles, ¿no? esa información. Muchas veces cuando hablamos con asociaciones de pacientes nos dicen, ya es que estamos dando datos todo el día y ¿yo qué recibo? Es que no recibo nada, ¿no? Y esa es una realidad, ellos tienen que entender, y también los profesionales sanitarios, ¿no? Y ahí la parte de anonimización, y nosotros ya hemos trabajado en los proyectos, ¿no? con anonimizadores, es fundamental. Pensar que el miedo, la parte de medicina defensiva está ahí, ¿no? Uno escribe y ahí un médico o una enfermera escribe muchísimo texto donde queda registrado que es él con su código de colegiado, ¿no? Y temas de confianza, ¿no? que yo creo que es lo que este espacio puede dar, son fundamentales, ¿no? Pero entender las oportunidades para la farma, para toda la industria tecnológica, para el mundo sanitario y social, pero sobre todo para el ciudadano. Y yo creo que puntualizando sobre lo que estabas diciendo, más de hecho lo he dicho antes a Alonso y Mar, ¿no? De que alguien me dé ese sello, ¿no? De decir, oye, yo quiero ceder mis datos para que se estudie el cáncer o lo que sea, pero a quién se lo cedo y quién me va a dar la tranquilidad, ¿no? De que eso se va a usar para lo que he dicho y única y exclusivamente para lo que he dicho, ¿no? Entonces, al final, de nada vale que haya empresas X con el logo X si no hay un ente superior o alguien que tenga, como digo yo, un loguito, ¿no? Que diga, vale, me lo creo, ¿no? Que era lo que estaba hablando antes de Apple y del iPhone, ¿no? Porque si no nos quedamos tranquilos, porque ya sabemos todo lo que pasa con los datos, ¿no? Que lo hackean y lo roban porque es el nuevo tesoro. Hay una parte que, efectivamente, una parte que es fundamental también para la sostenibilidad, que también tú decías, ¿no? Es decir, ¿cuántas pruebas diagnósticas no se repiten porque están en un hospital y no están en otro, ¿no? Y cuántos costes evitaríamos, ¿no? Y a la hora de planificación sanitaria ya ni te cuento, ¿no? En Madrid, en el COVID, en Madrid porque es lo que conozco, ¿no? Pero ¿dónde estaban los recursos? Un hospital tenía mucho producto, mucha mascarilla, otro no sabíamos cómo gestionarlo, ¿no? Es decir, yo creo que hay el dato más allá de la actividad, que es el que a veces se comparte, ¿no? Que, los casos de uso que hay es fundamental, ¿no? Otro tipo de dato que aporte valor, ¿no? Y al final no se trata que en salud hay mucho movimiento de digitalización, ¿no? Y para mí no es digitalización, no sirve de nada meter en una historia clínica electrónica un montón de datos que antes no metíamos y que estaban en papel, si no sirve para transformar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ramón, estoy expectante que nos expliques. Muy bien. Bueno, pero el tema del metaverso, al final, no sé, desde el punto de vista tecnológico, más tecnológico, sí. A ver, vemos que es algo que es factible. Al final es cuestión de inversión, de desarrollo y ya está, ¿no? A nivel del mundo de ver la oportunidad más comercial, más económica, a mí me cuesta verlo. Y más viendo últimamente estos bandazos que está dando la industria, ¿no? Porque estamos oyendo que hay desinversión, estamos oyendo que hay burbuja, estamos oyendo que no era tan rápido esto, que tenemos que ir un poco más poco a poco. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros o en qué fase estáis vosotros y cómo lo estás viendo? Pues mira, te voy a dejar expectante porque antes de comentarte el tema del metaverso, me gustaría un poco comentarte dos proyectos que hemos hecho anteriormente que son dos ejemplos muy buenos de los problemas que tenemos cuando no hay datos o cuando los datos no son estándar, y luego vamos al metaverso, que es un poco también parte de lo que el metaverso a corto plazo no lo vamos a ver, ¿no? Pues mira, os voy a contar dos proyectos que hicimos en CITED hace
como 3 años, 4, con financiación del Ministerio, desarrollamos un algoritmo para poder hacer alertas tempranas de calidad del aire. Que eso diréis, ¿para qué le vale esto a los señores de la logística? Pues a los señores de la logística nos interesa porque resulta que ahora con las zonas de bajas emisiones y con los diferentes protocolos de calidad del aire, pues puede ser que el vehículo que yo tenga no pueda acceder a la ciudad, ¿no? Y me lo dicen de hoy para mañana. Entonces, yo las rutas las tengo que organizar antes y mis gestiones comerciales. Entonces, desarrollamos con una empresa de Big Data, se desarrolló un algoritmo que nos predecía para la ciudad de Madrid, con casi un 80% de fiabilidad, 7 días antes, qué días iba a haber protocolo de calidad del aire. Y dijimos, nos vinimos arriba y dijimos, fenomenal, el año que viene lo extendemos a 7 ciudades más. Bueno, pues cuando nos fuimos a extender a 7 ciudades más, resulta que el algoritmo hubo que hacerlo de nuevo porque cada una de las ciudades tenía los datos distintos. Entonces hubo que buscarlo en un sitio diferente, los datos estaban estructurados distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, se rehizo, pero nos costó mucho más de lo que pensábamos. Siguiente ejemplo. Estamos trabajando ahora, desde llevamos 2 años, en un proyecto de cómo debería ser la ciudad de Madrid para que tuviera un sistema colaborativo de entrega de mercancías a través de plataformas ubicadas estratégicamente y que pudieran ser un recurso más, igual que tenemos parkings, pues tengamos estos hubs urbanos que estuvieran a disposición de los usuarios logísticos. ¿Vale? ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, pues nos hemos encontrado y lo hemos vivido todos. Un tema bastante interesante, y es que si yo pregunto aquí ahora al público y le pregunto qué es lo que más se mueve en Madrid, todo el mundo me va a decir que es e-commerce, ¿no? Porque como lo que está de moda y dicen por la tele, ¿vale? Pues y de hecho es que yo hasta he pensado que la logística se inventó en 2020, ¿no? Con el e-commerce. Pero no, resulta que si los datos que tenemos nosotros, después de haberlo trabajado bastante, 1 de cada 10 envíos que se mueven en Madrid son de e-commerce, pero hay 4 que son de Horeca. ¿Vale? ¿Esto qué sucede? Cuando nos hemos puesto a trabajar en la ubicación de las plataformas, pues resulta que prácticamente ningún ayuntamiento tiene ningún dato de qué se mueve y cómo se mueve por su ciudad. Entonces, cuando va a tomar decisiones, las decisiones las toma, pues, a ver, el de Segur, que es el que le veo la furgoneta, a por ti, vamos a optimizarte. Y justo ese es el que más óptimo tiene el reparto porque se dedica a esto. Pero hay montones de transporte profesional que se mueve en la ciudad que no se sabe ni dónde viene, ni dónde van, ni cómo va de lleno, ni quién lo hace. Entonces, esos datos son necesarios para que podamos optimizar, ¿no? Y ahí hace falta que esas fuentes de información afloren y sean estructuradas, sean públicas. Antes me preguntabas que colaborar. Bueno, es que yo creo que aquí la colaboración ya va más allá de que lo hagamos entre los diferentes agentes que participamos en la cadena, sino que hay mucha información, muchos datos que los tiene uno y son muy útiles para otros, ¿no? Y eso tiene que aflorar en este ámbito. Y antes de que intervenga... Que será fácil, ¿no? Porque si hay un bar, restaurante cada 3 locales... Sí, efectivamente. Y además tiene 5 envíos cada uno de ellos y además de empresas distintas porque hay poder de la marca, etcétera, ¿no? Y ahora vamos al metaverso, ¿vale? Que ya era lo que querías plantear. Bueno, pues antes de hablar del metaverso, yo creo que tenemos que ponernos en contexto. Yo creo que el metaverso llega por la combinación de 2 tecnologías que tenemos hoy en día, que es la realidad virtual y la web 3.0, ¿no? La realidad virtual, bueno, pues es crear un escenario virtual que recree alguna situación, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito lúdico, y además, bueno, podemos hacerlo además interactivo, ¿no? Y esto nos puede generar pues, la creación de un gemelo digital que nos permita recrear una actividad en concreto. La web 3.0 es la evolución de la web, en la que anteriormente pues, teníamos hasta la web 2.0, pues lo que podían hacer los usuarios era leer y escribir, ¿no? En la web 3.0, que es en lo que se está trabajando actualmente, además podemos tener propiedad de las cosas, ¿no? Entonces ahí aparece el metaverso, ¿vale? Como combinación de ambas cosas, en las que bueno, pues puedo generar una realidad virtual sin las limitaciones de lo físico, que recree lo físico y que nos abre oportunidades a muchas cosas, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto, a través de un proyecto europeo, en lo que se ha generado una red de 6 laboratorios a nivel europeo, en el que en estos laboratorios lo que estamos testando es para qué no vale esto en el ámbito empresarial. Específicamente nosotros tenemos el de logística y transporte, ¿vale? Lo tenemos en Coslada. Invito a todos los que estáis aquí, a quien quiera verlo y meterse en una red virtual e interactuar con ella, pues es el sitio, se pueden hacer muchas cosas. Y hasta ahora, ¿qué pensamos que se puede hacer con esto? Bueno, pues no voy a llegar todavía a lo que se puede hacer en el metaverso, pero si hablamos de la realidad virtual interactiva, pues podemos diseñar procesos, validarlos antes de hacerlos, mejorar procesos antes de hacer modificaciones. Eso son aplicaciones que nos pueden ahorrar muchos errores y muchos costes, ¿no? A la hora de poner en marcha algún proceso nuevo o un procedimiento.
Se pueden diseñar productos también, eso se está haciendo. Por nuestro laboratorio están pasando muchas empresas que están utilizando esto para poder hacer bueno, pues diseño de motores, validación, diseño de operaciones logísticas, ver productividades, ver ergonomías, etcétera. Y ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, podemos entrenar a personas. Antes de construir una instalación, yo puedo tener a la persona en el gemelo digital y entrenarle, y sobre todo en momentos de pico de demanda, pues me puede servir para que las personas, sin incidir en el proceso, pues puedan estar formándose y el día que me hacen falta los tengo formados ya directamente, ¿no? Eso puede ser una cosa. O entrenarles en procesos que son complicados de reproducir, porque imaginaos, pues uno de los que están viniendo a nuestro laboratorio son médicos que atienden en el campo de batalla. Bueno, pues esa formación en la realidad es complicado de hacer. O situaciones peligrosas o gente que tiene que… También nos está viniendo gente que tiene plataformas petrolíferas en mitad de un océano. Y bueno, pues aquí vienen y lo pueden hacer de una manera mucho más sencilla. En el ámbito logístico, pues tenemos maquinarias, por ejemplo, que es complicado encontrar centros de formación donde podamos hacerlo, porque son maquinarias que no tienen una masa crítica muy grande, y las maquinarias que hay para poderse formar se están utilizando y son tan caras. Una grúa pórtico, una Richard Stacker, una apiladora, son elementos que son complejos para tenerlos en un centro de formación. Bueno, pues también con este tipo de tecnología lo podemos hacer. ¿Dónde está aquí la aportación del metaverso? Bueno, pues a partir de aquí, más allá del entrenamiento, formación y diseño de procesos, es la posibilidad que nos da cuando esta realidad virtual la ponemos en abierto, vamos a decir, ¿no? Porque todo esto son escenarios privados. En el momento que lo ponemos en abierto y podemos interactuar con el universo completo, pues ahí lo que me genera son multitud de oportunidades de negocio, ¿no? Y nuevas maneras de hacer las cosas. Y eso es lo que se está explorando. Luego, aparte de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta mañana me he tenido que salir porque sabéis que esta semana es Black Friday y me han entrevistado en directo en la tele, porque estaba todo el mundo muy preocupado con las devoluciones que genera fundamentalmente el sector textil. Bueno, pues a lo mejor en el metaverso yo tengo un avatar, me puedo probar las cosas, puedo ver cómo me queda, acierto con la talla y puedo generar devoluciones. Se nos ocurren cosas así. Bueno, digamos que ahora mismo estamos inventando, ¿no? Todo lo que puede haber alrededor de todas estas, solamente las oportunidades de negocio y, sobre todo, lo que nos puede generar para lo que tenemos actualmente. ¿Por qué no tenemos ahora mismo el metaverso? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente pues por tres ejes que tenemos que tener en consideración. El primero es la identidad del individuo. Tenemos que ver quién certifica. Antes decía David, ponemos aquí el gorro. Pues si queremos generar un metaverso, lo suyo es que Ramón García, igual que tiene un DNI, y todo el mundo le conoce por ese DNI, vaya al país que vaya, pues en el metaverso nos hace falta algo igual. Habrá multitud de metaversos y yo tengo que ser Ramón García en todos ellos, porque si va a haber propiedad, tendrán que saber que soy yo, ¿no? Y qué cosas tengo y qué aporto. Esa sería la primera. Y eso todavía está en trabajo. Segundo, hay que ver la gobernanza de los datos, porque si en la web, antes hemos hablado de muchas cosas que puede haber en datos que nos pueden captar, cuando lleguemos a esta realidad virtual que está simulando mi vida personal dentro de un universo, los datos que va a generar esto son infinitos y tenemos que ver quién maneja eso, cómo está, si lo controlan las grandes, como pasa ahora con la web 2.0, que son los grandes players los que están controlando esto, o vamos a un escenario descentralizado, quién gestiona la gobernanza de todo esto, quién lo regula, ¿vale? Tenemos que ver. Y luego la tercera pata, que es la que yo creo que simplemente es lo que le va a poner freno a la escalabilidad, es que para poder entrar aquí me hace falta dispositivos que no son baratos de momento, ¿no? Como son las gafas y unas Oculus, pues me parece que están entre 500 y 1.000 euros, ¿no? Para poder participar en todo esto, ¿no? Y eso, pues a día de hoy, muy poca gente, no sé cuántos tienen gafas de estas actualmente, pero bueno, eso supongo que también es cuestión de tiempo, porque hablamos como si fuera mucho y luego todos tenemos un iPhone de 1.500 euros, ¿no? Pero digamos que es un dispositivo que también nos haría falta y eso pues nos frena de momento. Y estos son un poco la situación en la que estamos. Oportunidad. Yo la veo muy grande, fundamentalmente en la realidad virtual interactiva. O sea, no hay que pensar, no vamos a dejar la tecnología porque el metaverso tiene problemas, bueno, pero es que la realidad virtual interactiva tiene muchas aplicaciones y yo creo que en el entorno privado pues se pueden hacer un montón de cosas. Muchas gracias, Ramón. Y ya para finalizar, vosotros que estáis en el día a día, estáis en la trinchera, ¿cómo estáis viendo, cómo están aterrizando los fondos europeos a la hora de nuevos proyectos, nuevas iniciativas? ¿Lo estáis notando? ¿Estáis sintiendo que están aterrizando, que están llegando a las pymes, a las medianas, a las grandes empresas? Y también, ya por añadir un cuadrante más, que esto lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo,
el riesgo que tenemos, la amenaza que tenemos para no poder cubrir todas las necesidades que nos están pidiendo nuestros clientes por falta de talento, básicamente. Falta de personal cualificado, que pues, estamos en un momento que todas las empresas estamos sufriendo este problema. Aquí estamos en un evento del Ayuntamiento de Madrid, del área de empleo. Yo creo que justamente eventos como este son necesarios como para poder fomentar un poco más lo que es la formación y la captación de talento, ya sean colegios, desde el colegio, pasando por la universidad o incluso la FP. Pero bueno, hay que ponerse las pilas en este sentido. ¿Cómo lo veis vosotros? Y aquí. ¿Quién empieza? Sí. Yo sí que le tiro. Bueno, estábamos hablando antes también que, bueno, sí que es verdad que hay mucho movimiento del kit digital, pero que ha tenido que ampliar los plazos porque no somos capaces ni de traccionar esto para las pymes, por ejemplo, ¿no? Porque es muy farragoso y está pensado para otro tipo de proyectos, no para movilizar 2.000, ni 6.000, ni 12.000 euros. Hay mucho trámite administrativo y mucha burocracia y las pymes no están para eso. Las pymes tienen que todos los días mover la máquina y piensan en corto plazo y mañana, no piensan en largo plazo. Pero sí que hay mucho movimiento en el sector. Sí que es verdad que las pymes lo tienen bastante más complicado para poder acceder a según qué fondos y según qué ayudas, porque claro, necesitas de una empresa externa, o sea, es que tienes que poner recursos casi solamente para gestionar estos temas administrativos. Pero bueno, los que como nosotros tengan visión pensando a medio y largo plazo, bueno, pues es una oportunidad. Creemos que es importante invertir en esto y en el futuro, y más que nada porque las tendencias son las que son. Estábamos hablando antes, ¿no? De que es que nos roban a la gente, es que no hay gente, porque estamos en la tormenta perfecta que hablábamos y sin movilizar todos los fondos que hay. O sea, si los movilizáramos todos, no sé dónde íbamos a contratar a la gente para hacer los proyectos, ¿no? Porque el mundo es global y entonces, si aquí pagan por un científico de datos 70.000 euros, en Alicante a lo mejor 45.000, ya, pero es que yo puedo trabajar para UK por 100.000 o para Estados Unidos que pagan 200.000. Y entre tú y yo, como puedo teletrabajar, pues tenemos lo mismo que pasa con los médicos, pero en nuestro sector, ¿no? Y es complicado porque hay un FOMO bestial en esto y es complicado. Sí que es verdad que falta mucha gente, se está formando. Nosotros, por ejemplo, estamos mentorizando y poniendo casos de uso en la iniciativa de talento del Ayuntamiento de Madrid, donde estamos intentando mentorizar gente que está haciendo cursos de Python y demás para traerlos al mundo de empresa. Pero es complicado porque ahora mismo estamos aquí hablando de proyectos de la Champions League y los juniors son juniors becarios, no pueden jugar en la Champions, ¿no? Entonces tenemos ahí un gap que yo creo que tenemos que cubrir y tenemos que hacer mucho esfuerzo en eso y lo conseguiremos. Y por el camino pues tendremos que, pues bueno, hacer respiraciones, que digo yo, es que no hay más gente. Es que es un problema importante el que tenemos. Bueno, de hecho yo creo que lo podéis compartir todos, ¿no? Entonces, si nos está escuchando a estos que veis en YouTube, los streamers y tal, si tenéis que estudiar algo que pensáis que tenga salida, porque puede ser sanitario, puede ser de cualquier vertical, o sea, por favor, estudiar tecnologías STEM y venir, porque va a haber trabajo de aquí al futuro y muchísimo más, porque mirar las tendencias y lo que ha salido ahí antes, ¿no? Hablando de que el 5% del PIB va a 2 años vista relacionado con datos y nuevas tecnologías. Y no pensar que es solo de técnicos, que es mentira. O sea, hace falta gente creativa, hay que diseñar mundos. O sea, es que hay un abanico de posibilidades bestiales, ¿sabes? No penséis es que están los frikis técnicos picando. No. Que ya pica la máquina, porque ahora mismo le dices a un modelo de inteligencia artificial que te haga lo que tú quieras y te lo hace. Que no hace falta para saber. Los mejores van a ser los que mejor sepan combinar y hablar con las máquinas y con la inteligencia artificial. Ese paso intermedio de facilitador, que todos los jóvenes que han nacido digitales, o sea, están más que acostumbrados a esto. Y esa gente es la que necesitamos en las empresas. Lo que pasa es que tarda en llegar. Muy bien. Oye, pues nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh? ¿Alguna cosita para finalizar? Muy rápido, que los que no se quieren ir al mundo STEM se vengan al mundo logístico, que nos pasa lo mismo.
Y lo siguiente, también muy rápido, que también hay muchas oportunidades para técnicos cualificados. Y la otra cosa también, que igual que decía David antes, una de las cosas que nos ha venido con los fondos Next Generation, y sobre todo, yo creo que es uno de los instrumentos que está funcionando muy bien, es a través de las agrupaciones empresariales innovadoras, de los clústeres, que se ha apostado por este instrumento. Y es un instrumento que, bueno, ha crecido, se ha multiplicado por 10 el presupuesto. Hemos pasado prácticamente de entre 6 y 8 millones a 60 millones anuales para montar proyectos en consorcio. Y aquí está muy bien porque este instrumento se monta en consorcios en que hay grandes y pequeñas empresas y liderado por un clúster, que el clúster es el que se maneja con los papeleos, y esto está haciendo pues un instrumento que sirve mucho, sobre todo para las pequeñas empresas, para venirse arrastrado por la ola hasta de la innovación, además con casos de aplicación real, porque al final lo que se busca son que se pongan en marcha iniciativas, que haya alguien que lo demande y además se pueda aprobar en el propio proyecto. Y, como digo, pues tiene vocación de continuidad, ¿no? Y yo creo que es un instrumento que funciona muy bien. Y, bueno, nosotros, como CITED, hemos pasado de manejar dos consorcios al año a este año que estamos manejando 9, gracias a los fondos Next Generation, y en el que están participando más de 60 organizaciones ahora mismo, entre todos los consorcios, grandes y pequeñas, ¿no? Y, bueno, yo creo que animo a todo el mundo a que utilice este tipo de instrumentos que están bastante bien orientados a las problemáticas que tenemos. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo Lo solo, último. nada, 2 palabras solo que reforzar. Es que os acordéis en estos consorcios y en el PERTE de Salud de Vanguardia nos abre una oportunidad brutal y que la conexión entre clústeres en el sector público, como estamos ahora en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, pero también con todos los clústeres privados es fundamental para poder traccionar esos fondos y cambiar el modelo y cultura organizacional en el ámbito sanitario, nada más. Perfecto, pues muchas gracias ya. El último que queda, antes de dejar. Yo, aprovechando un poco lo que antes decía del gemelo digital, no hay gemelo digital desde mi punto de vista si no hay un dato geográfico detrás que lo pueda representar fidedignamente, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos.